Recording is on. Muy bien, entonces hoy vimos sobre los géneros literarios, ¿verdad? Que hay 3 tipos de géneros literarios. Está el género lírico, el épico narrativo y el dramático. El lírico dijimos que se refería a lo relacionado a la lira o poesía que era destinada para canto, que eran composiciones poéticas y podían estar escritas en prosa o en verso. Verso es que van a rimar y prosa es como normalmente hablamos o escribimos sin buscar que rimen las palabras. Entre este género literario hay subgéneros, entre ellos está el soneto, la elegía y la oda. El soneto es una composición de 14 versos en decasílabos, es decir, con 11 sílabas. El verso es cada línea del poema y entonces cada línea, si la separamos por sílabas, va a tener 11 sílabas. Y al final también dice que tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, o sea, 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Existe también la elegía, que se refiere a un dolor, ¿verdad? Un canto de dolor en que el autor muestra un profundo sentir por una desgracia privada o un desastre nacional público. Y también está la oda, que es un canto de exaltación, un canto apasionado, donde expresa un sentimiento de entusiasmo y admiración por algo. Estos son los subgéneros del género lírico. Luego hablamos del género narrativo o épico narrativo, que se refiere a la narración. Y esto, este género se refiere a contar qué es lo que ha pasado, o sea, narrar, contar la historia. Se decía que es épico porque la épica era donde se contaban o se narraba sobre las epopeyas, que eran las hazañas o lo que hacían los héroes griegos. Esta epopeya narra estas acciones memorables y de un héroe o un suceso, ¿verdad? De estas acciones grandiosas que tenían los héroes. Entre este género literario también está el cuento, que es una narración breve con un solo tema y es un suceso imaginario. También existen las novelas, que ya son una narración más extensa, donde se involucran más personajes y están inmersos en un conflicto que se resuelve de manera positiva o negativa. Y narra estas acciones y lo que piensan y hacen los personajes, ¿verdad? Luego también habla de las leyendas que pertenecen a este género épico narrativo. Entonces las leyendas son también narraciones de sucesos fantásticos y regularmente tienen algo fantasmagórico, o sea, o apariciones, ánimas de fantasmas, y estos se transmitían por medio de la tradición oral, o sea, de boca en boca, de generación en generación. Y las fábulas también pertenecen a este género literario que es el épico narrativo, y estas fábulas siempre tienen una moraleja, una enseñanza, y son personajes, los personajes son animales que dan a conocer estas acciones que tenemos como humanos. Y por último hablamos del género dramático. Género dramático se refiere a drama, que hace referencia a un episodio o conflicto, y también son escritas para ser representadas ante un público. Entre estos
este género literario están la tragedia, la comedia, el drama y la ópera. Estas son escritas por los dramaturgos, así se llaman los autores de estas obras, dramaturgos. La tragedia representa un conflicto que no puede ser resuelto y está dado por un inevitable destino donde incluso muere el protagonista y es regularmente fatal el desenlace. La comedia utiliza conflictos humanos, pero para representarse en un aspecto divertido de la vida cotidiana, y esto es para entretener a un público. Y el desenlace es un acontecimiento feliz, y después está también el drama, o llamado tragicomedia, que combina la comedia y la tragedia. Y la ópera, que era una composición, o son composiciones dramáticas musicales, donde los personajes desarrollan sus diálogos por medio de el canto, acompañado de una orquesta. Entonces, van cantando para narrar lo que ha sucedido. Eso sería sobre los géneros literarios. También hablamos de la escritura madura, que es o arte de escribir, ¿verdad? Aprender a escribir, y que también se puede, es parte de la literatura, no solo tener conocimiento sobre todo lo de la lectura, sino también saberes para escribir. Para poder escribir hay 3 fases o 3 pasos. Número 1 está la planificación, donde delimitamos el tema, o sea, escribimos, decidimos sobre qué vamos a escribir, a quién va a ir dirigido y cuál es el objetivo, si va a ser para informar, para persuadir, o para convencer, para argumentar algo, o simplemente narrar o describir. También se puede, ¿verdad? Describir todo lo que está sucediendo y cómo era el ambiente, qué es lo que está alrededor, y todo eso es una forma descriptiva. También vamos a escribir las ideas, una idea principal sobre el tema que estamos escribiendo, ideas que complementen a esta idea principal, o sea, las ideas secundarias, y luego vamos a ver, después de ya tener la planificación, vamos a elegir cuáles son las ideas que vamos a utilizar para poder empezar ya a redactar el párrafo y pasar a la segunda fase, que es la transcripción o transcribir, o pasar ya a lo que vamos a escribir. Ya empezamos a escribir, redactamos, nos vamos dando cuenta de ortografía, y si no, ya después en la tercera fase, que es la revisión, vamos revisando ortografía, vamos leyendo otra vez todo lo que escribimos para ir modificando por si algo no se comprende, o también si no estamos diciendo lo que habíamos pensado que queríamos decir. Entonces lo vamos modificando, y por eso es importante esta última etapa también, la revisión, antes de ya dar por terminado este escrito. Y también revisar la redacción y la ortografía. Esto es entonces el tema de los temas de esta semana. Y para tarea queda la página 25, donde ustedes eligen un tema y van a seguir cada uno de los pasos expresados ahí, ¿verdad? En esta hoja de actividades de la página 25.